Muy bien, ahora vamos a hablar de lo que son las estructuras de control de flujo, ¿no? Acá tenemos que en términos simples son decisiones y bucles que guían el flujo de ejecución de nuestro programa. En C Sharp contamos con varias herramientas poderosas para manejar estas situaciones. Bien, vamos a comenzar con la más simple de todas, pero no menos importante. En este caso vamos con if y else. En este caso van de la mano. Vamos a ver un par de ejemplos de cómo utilizar if y else y de qué es, ¿no? Bien, el clásico if else. Esa estructura de control nos permite tomar decisiones basadas en condiciones. Veremos ejemplos prácticos de cómo lo vamos a utilizar en este momento, pero vamos a ver primero cómo funciona o cuál es la estructura que vamos a seguir. Bien, tenemos nuestro if, lo declaramos de esta manera, por decirlo de alguna manera. Déjenme cambiar el idioma de mi teclado porque a veces se me complica en español. Y tenemos acá if. En esta parte vamos a tener nuestra condición. No funciona de esta manera, o sea, ahorita nos va a estar marcando errores, pero es para que veamos cómo es la estructura, ¿no? Y tendremos un else. Muy bien. ¿Cómo funciona esto? En el caso de que nuestra condición se cumpla, vamos a ejecutar el bloque de código que esté acá, este bloque. Y en caso de que no se cumpla, vamos a aplicar este otro bloque. No se cumple y vamos a cambiar esto por se cumple. Bien, vamos a hacer un pequeño ejemplo de cómo hacer esto. Para nuestro ejemplo vamos a usar algo básico. Vamos a crear un entero, en este caso A, que sea igual a 20 y un entero B que sea igual a 2. Bien, ¿cuál va a ser nuestra condición? En este caso podemos decir, si A es igual a B, vamos a imprimir algo en nuestra consola. Vamos a cortar esto de acá y lo vamos a colocar acá y vamos a colocar se cumple. Y en caso de que no, vamos a colocar no se cumple. Bien, en este caso, ¿qué creen que va a dar? Esto ya lo vimos. En este caso estamos comparando. En caso de que esto devuelva true, vamos a ejecutar este bloque. Y en caso de que esto devuelva false, pues vamos a devolver este otro bloque. Vamos a ejecutar nuestro programa y ver cuál es el resultado. Podemos ver que no se cumple. ¿Por qué? Porque esto evaluó como falso. Entonces se ejecuta el bloque de código dentro de nuestro else. Ahora vamos a decir si esto es diferente. En este caso, que nos va a devolver, nos dice que se cumple. Entonces se ejecuta el bloque de código que está luego de nuestro if. Bien. Esto no únicamente puede funcionar así. Recuerden que dijimos que podemos trabajar agrupando cosas, ¿no? Entonces, si colocamos esto en un paréntesis y aparte de eso utilizamos otro de los operadores que vimos anteriormente, que es un y, podemos decir también, por poner algo, si esto devuelve true y esto true, va a ser verdadero, ¿no? Entonces acá tenemos que esto tiene que ser diferente, tenemos que esto va a ser igual a un true y esto es true. Entonces, ¿qué tenemos acá? Tenemos que se cumple. Ahora, si esto es falso y esto sabemos que es true, porque son diferentes, nos va a devolver, no se cumple, porque ambos tienen que ser, pero sin embargo aquí estamos evaluando en el sentido que tenemos una expresión que devuelve falso, perdón, true, y tenemos una que devuelve falso, ¿no? Porque lo colocamos aquí. Pero sin embargo, esto podría ser igualmente lo que es otra expresión similar a esto, ¿no? Que A sea mayor que 4, que en este caso sería true. Vamos a tener que esto se cumple. Entonces eso es if else. Muy bien. Vamos a pasar al siguiente. En este caso vamos a hablar de lo que viene a ser switch. Switch. Bien. ¿Qué es switch? En este caso igualmente vamos a hacer un caso práctico, pero bueno, cuando tenemos múltiples opciones tenemos switch y es una muy buena opción. Vamos a organizar por casos y vamos a ver cómo utilizarlo por cada bloque, un caso diferente. Así que vamos a ver esto, porque sinceramente esto siento que sí tiene que ser como que un poco más visual para que se entienda más sencillo. Entonces, tenemos switch, lo vamos a utilizar de la siguiente manera. Acá vamos a tener una variable, ¿no? Que de cierta manera va a ser la que vamos a evaluar. Y vamos a tener casos. Casos, por ejemplo, acá tengo case, valor 1. Este 2 puntos va acá. Y cada vez que se ejecute en este bloque, vamos a tener que va a ir nuestro código de este bloque
y acá tenemos que poner un punto y coma. Bien, luego tenemos otro case, valor 2, ¿no? En este caso otro código y vamos a tener nuestro break. Ok, acá pues como ven tenemos errores porque no existe variable, así que vamos a comenzar a darle un poco más de forma, pero esta es más o menos la estructura que debe de llevar. Vamos a crear una variable de tipo entero nuevamente que se llame variable y vamos a decir que esto va a ser 20. Como vemos, nos desapareció un error, sin embargo aquí nos dice que esto no existe en el contexto actual. Entonces lo que vamos a hacer es 10 y 20. Muy bien, acá podemos ver que se cumpliría en este caso, ¿no? En el caso de que variable sea 20, porque acá recuerden que esto es lo que vamos a evaluar y vamos a ver en qué caso corresponde. Entonces vamos a decir, en caso de que sea 20, vamos a utilizar nuestro writeLine, ¿no? ¿Se recuerda nuestro writeLine? Bueno, punto writeLine, y lo que vamos a hacer es decir, se cumplió. Variable es 20, ¿no? Y vamos a copiar esto y vamos a dejar esto acá también. Bien, ya dijimos, caso 20, variable debe devolver esta línea de acá. Vamos a ver. Efectivamente. Ahora, no crean que esto únicamente puede ser con una variable de tipo entero. Lo estoy haciendo así porque es más sencillo. Sin embargo, si esto es un string y yo acá coloco, por ejemplo, Valex, y acá tengo también Valex, y acá tengo, por ejemplo, para usar el nombre del canal, Code, vamos a cambiar esto en lugar de y esto acá. Entonces acá entraría en esta parte de acá, en este bloque. Entonces, ¿qué es acá? Bien, como podemos ver, se cumplió. La variable es Valex. Muy bien, ese es en términos simples lo que viene a ser nuestro switch. Vamos a seguir con la siguiente, que sería bucles, o bucles en general, ¿no? Muy bien, vamos a continuar con bucles. En este caso tenemos while, do while y for. Ya vamos a hablar de las diferencias entre ellos. Sin embargo, pues bueno, acá tenemos lo que es nuestro for. En este caso tenemos partes esenciales del mismo. Para poder utilizarlo tenemos que escribir for, paréntesis y acá el bloque de código que vamos a repetir. Bien, acá tenemos una inicialización, en este caso una variable de tipo entero que va a ser llamada i y va a ser igual a 1. Podría ser igual a 0 o igual al número en el que queramos iniciarla, ¿no? Y luego tenemos una condición que va a ser la que va a decir si se va a cumplir o no nuestro código, o sea, si se va a ejecutar o no. En este caso se va a ejecutar mientras que i sea menor que 25. Y en cada vez que se ejecute se va a incrementar el valor de i en 1. Vamos a verlo. Podemos ver que efectivamente se está cumpliendo. ¿Por qué? Porque le dijimos que sea menor que 25, no menor o igual y no igual. Bien, no es la única manera de hacer esto. Podríamos hacerlo al revés. Podríamos decir que i sea igual a 25 y ejecutar esto mientras i sea mayor que 0. Y en lugar de hacer un incremento, hacer un decremento. Vamos a verlo. Como podemos ver, esta vez fue a la inversa. Comenzamos desde 25 hasta 1. Bien, seguimos con nuestro próximo bucle. En este caso vamos a hablar de while. De acuerdo, seguimos con nuestro ciclo while, con nuestro bucle while. Y en este caso tenemos una variable llamada contador de tipo entero que inicia con 0. Luego tenemos nuestro ciclo, nuestro bucle. En este caso es while y entre paréntesis una condición, en este caso que se ejecute mientras la variable contador sea menor que 5. Y por acá tenemos lo que vamos a ejecutar cuando se cumpla esta condición o mientras se cumpla esta condición. En este caso tenemos un console writeLine para escribir y no le hagan caso mucho a esto. Sin embargo, acá lo que estamos haciendo es permitir que podamos utilizar nuestras variables dentro de una cadena de texto. Pero bien, tenemos que iteración va a ser igual a contador, ¿no? O sea, no lo va a ser igual, sino que lo vamos a colocar ahí para que se vea en qué iteración estamos. Y luego, aparte de escribir en nuestra consola esto, vamos a incrementar nuestra variable contador.
Recuerden que contador es lo que estamos evaluando, entonces si está en 0, cuando ejecutemos esto va a ser 1, cuando se vuelva a ejecutar será 2 y así sucesivamente. Y al finalizar vamos a conseguir que se finalice nuestro programa. Vamos a escribirlo acá. Bien, vamos a ejecutar esto para que se vea de manera mucho más gráfica qué es lo que está ocurriendo o qué es lo que va a ocurrir. Ok, como pueden ver, se ejecutó una vez, 2 veces, 3 veces, 4 veces y 5 veces porque iniciamos en 0. Sin embargo, evaluamos previamente y ya contador no es menor que 5, sino que va a ser igual a 5. Entonces va a devolver falso y ya no se va a ejecutar. Y vamos a proseguir con la última línea, que es el fin de nuestro programa, ¿no? Muy bien, ese ha sido el ciclo while. No crean que pueden utilizar únicamente con números enteros, pueden usar su imaginación, utilizar otro tipo de datos, otro tipo de condiciones, etc. Sin embargo, ese tipo de ciclos considero que tienen que ser un poco más simples, ¿no? En este caso, pues un simple menor que, o mientras algo sea verdadero, cuando algo se cumpla, cuando algo sea de esto o lo otro, ¿no? No algo tan complejo realmente. Muy bien, acá tenemos el ejemplo para do while, que es el siguiente bucle del que vamos a hablar. Y como pueden ver, tiene cierta similitud con el anterior, e incluso si ejecutamos el código tenemos prácticamente el mismo resultado. Sin embargo, ¿por qué? Básicamente, para leerlo de una manera más humana, por decirlo de alguna manera, tenemos un bloque de código que vamos a ejecutar mientras se cumple una función. Sin embargo, creo que a simple vista podemos entender que tenemos de cierta manera lo que vamos a hacer y posteriormente a eso estamos evaluando la condición. Y eso es justamente cómo funciona. En el do while siempre vamos a ejecutar por lo menos una vez este bloque. Y luego de eso vamos a evaluar la condición para ver si seguimos o no ejecutando el bloque de código. ¿Cómo podemos evaluar o ver esto? Vamos a colocar acá un 5 y si ven, si tuviéramos nuestra evaluación antes para saber si tenemos que ejecutar o no este código, no deberíamos de ejecutarlo porque nunca contador va a ser menor que 5 porque ya es igual a 5. Sin embargo, si ejecuto mi código, podemos ver que se ejecutó una vez. Sin embargo, posterior a eso ya no se ejecutó porque vio que la condición ya no se cumplía. Muy bien, prácticamente esa es la principal diferencia, por no decir la única que deberíamos de tener muy en cuenta. Así que creo que hemos terminado por hoy con lo que vienen a ser los ciclos y con lo que vienen a ser las estructuras de control de flujo. Veremos qué podemos aprender y qué podemos hacer en los posteriores videos con lo que ya hemos visto para comenzar a poner un poco más en práctica todo el conocimiento que estamos adquiriendo. I just gotta get through, 'cause I feel like taking off, find a place with a view. The pain is never